Eh, Muy bien. Ante todo, queridos estudiantes tanto del curso que están llevando ustedes anatomía humana, tanto de los que llevan preuniversitario, hoy en día nos toca retomar nuevamente las clases. Entonces, lo que yo quisiera decirles ahora que estamos ya a mediados de año, ¿no? Lo que corresponde, que se sigan cuidando, chicos, que tengan las medidas preventivas, los protocolos que tenemos que llevar acerca del cuidado, acerca de esta pandemia que la verdad está causando un poco de eh, pánico en algunas familias, temor. eh, no, no les va a pasar nada si saben cuidarse y tienen las medidas eh, de cuidado, ¿no? Lo importante es, chicos, no estar en aglomeraciones. Lo importante, chicos, es ya eh, no salir demasiado de sus casas, salvo que sea compras medicinales, compras por alimentos, pero allí también hay aglomeraciones, pero siempre es 1,5 metros de distancia. Ándate ya no solo con mascarilla, también con tu protector facial. Y si de casualidad piensas tú que cuando regresas de tu casa estás contaminando, porque supuestamente puede haber está en el billete, en los productos comestibles, es desinfectar los productos, el billete también, y luego llegas a tu casa a bañarte, ¿no? De hecho, al pisar o entrar a tu casa, dejar tus zapatos, ¿no? Y entrar a la cosa, o bien, como hacen todos, pisar en una bandeja donde llevas lejía, con realmente con algo que pueda filtrar la lejía, ¿no? Entonces, allí eh, pisar, ¿no? Y poder entrar a casa, ¿no? Porque recuerden que a veces hay escupitajos en el suelo y alguien puede pisarlo. Entonces, todas esas medidas, lavarte la mano constantemente con agua jabón, luego tu alcohol en gel, antes de agarrarte la cara, antes de agarrarte la nariz, la vista. Entonces, cuando tú haces todos esos protocolos no te va a pasar nada. Uno no está libre, ¿no? A mí también me puede tocar, por más que me cuide, él dice que el que más se cuida a veces que le agarra, pero hay que cuidarnos, chicos, la verdad. A veces también yo me puedo olvidar, pero no, estoy siguiendo allí, entonces no me está pasando nada, ¿no? Eh, entonces hay que cuidarnos y es lo mejor que podemos hacer. Ahora sí, vamos a entrar en esta parte de acá, que es lo que corresponde a, a este punto de aquí del aparato urinario, o también llamado aparato renal, o bien aparato excretor. Y vemos aquí dentro de la figura está el riñón, ambos riñones, dos riñones. De hecho, donde generalmente vamos a encontrar tanto las arterias renales como las venas renales, que son estos rojos y azules, ¿no? Hoy, 4 de agosto del 2020, vamos a hacer este tema que es interesante porque aquí es donde generalmente este órgano va a hacer el proceso de la filtración. Y vamos a hablar de una filtración glomerular, ya así se le llama, filtración glomerular que lo podemos encontrar dentro de los riñones. Entonces, esa filtración glomerular lo vamos a encontrar en el mismo néfron. Ya chicos, entonces vamos a entrar a ese punto. Primero vamos aquí a notar que es el aparato urinario en sí. Cuando hablamos del aparato urinario, hablamos de que va a haber una formación de orina. Entonces, ¿en qué consiste cuando hablamos de aparato urinario? Que es el conjunto de órganos. O sea,
Sí, va a haber órganos allí, ¿no? Va a haber un conjunto de órganos que van a ser los encargados de producir y evacuar. Cuando hablamos de producir y evacuar, producir es que algo va a formar y evacuar es una salida o excretar, dice, y evacuar o excretar la salida de esa producción que se formó, que es la orina, que es el líquido que debemos desechar y que generalmente es el producto del metabolismo celular. Más claro que el agua, generalmente que es todo lo que nosotros consumimos, pasa todos los alimentos a la sangre como nutrientes, pero generalmente a veces esos nutrientes, los líquidos que generalmente a veces, o esos nutrientes que generalmente fueron reabsorbidos en la sangre, llegan al riñón y el riñón va a cumplir la función de filtración. Y cuando el riñón cumple la función de filtración, pues filtra lo que generalmente no nos sirve, va a quedarse, y lo que generalmente fue filtrado, que es sangre pura, va a seguir su secuencia dentro de los conductos que son los vasos sanguíneos. Entonces, la función generalmente del aparato urinario es, aquí, ayuda a mantener la homeostasis corporal. Este es un punto que yo quisiera que averigüen. ¿Ya? Ayuda a mantener la homeostasis corporal. O sea, esta palabra corporal viene de cuerpo, el cuerpo de la persona. Y hablando de ayuda a mantener la homeostasis, homeostasis vendría a ser la temperatura casi corporal en el sentido de que la sangre se adecue al cuerpo, ¿ya? En el sentido de cuál, por ejemplo, de que en ciertas temperaturas vemos que generalmente a veces vemos, o más que nada aquí vemos que en un ambiente de clima frío, a veces por medio de esa orina que se formó, sea más caliente y te adecua al cuerpo. O sea, de acuerdo al clima, ¿no? Entonces allí, más que nada, el volumen también que el cuerpo necesita. Volumen y que esté adaptado al clima con que esté. ¿Ya? Y cómo se debería de componer. En el siguiente punto podemos hablar de los componentes. Cuando hablamos de componentes del aparato urinario, o sea, ¿quiénes lo conforman? ¿Ya? En ese caso, los componentes del aparato urinario van a conformar los dos puntos principales. Los órganos secretores. Cuando hablamos de órganos secretores en anatomía, secretar, ya esta palabra de secretores, secretar es producir, ya, producir, crear, formar. ¿Qué órganos forman la orina? Los riñones. Los riñones van a ser los encargados de hacer una filtración para producir la orina o sustancias de desecho. Y el otro componente son las vías urinarias. Vías, acuérdense, vías son conductos y urinarias de orina. O sea, conductos por donde va a recorrer o pasar la orina. ¿Y quiénes lo conforman esas vías urinarias? Los uréteres, que van a ser dos, que lo vamos a ver detalladamente después en el autográfico. La vejiga urinaria, ¿ya? La vejiga urinaria y la uretra. Son los tres que pertenecen. Esos son los tres conductos o vías por donde va a recorrer la orina hasta su expulsión. ¿Ya? Ese es por donde va a recorrer toda la orina. En el punto de este dibujo podemos decir lo siguiente. Aquí están todos. No nos fijemos de cómo los nombres, sino lo siguiente. Los órganos secretores, secretar, los órganos que producen, es el riñón. ¿Ya? Es el riñón, tanto derecho como el de izquierdo. Los riñones, ¿ya? Estos dos riñones de aquí, el de aquí con el de acá. Pero aquí me señala una parte. Ya, que generalmente aquí vamos a encontrar lo que generalmente aquí en esta zona, y por esta zona donde estoy remarcando, ¿ven? Donde, de esta zona de aquí, los nefrones. Y los nefrones estamos hablando de una unidad funcional básica del riñón.
el riñón no podría filtrar si no tuviéramos nefrón. O sea, los nefrones son necesarios para el riñón. Si el nefrón deja de actuar o deja de funcionar, por ende vamos a tener alguna enfermedad renal. ¿Ya? De hecho, podría ser mm, una nefritis, eh, nefritis, claro, otro que también podría ser, vendría a ser en este caso cólicos nefríticos, ¿no? Cólicos renales también se le dice. En el otro punto también podría ser nefropatías que pertenecen, o sea, a enfermedades de nefrones. Otro de las enfermedades de lo que podría presentar cálculos renales, ¿no? O sea, todo el punto de allí, porque generalmente allí vamos a tener que ver de que todas esas enfermedades que yo he mencionado es porque el nefrón no está funcionando bien. De hecho, cuando el nefrón no funciona bien, alguna enfermedad renal deberíamos de presentar. El que generalmente tiene el nefrón dentro de su riñón que no funciona bien. Entonces, aquí tenemos los dos riñones, los órganos secretores. Pero esta parte amarilla, ven, desde acá, desde aquí donde te comienza el pulsor, esta parte amarilla, todos estos dos son uréteres. ¿Ya? Estos dos son uréteres, son conductos largos. La parte amarilla nomás, por favor, ¿ya? Esta parte amarilla. Miren, luego desemboca en la parte de la vejiga urinaria, que es generalmente aquí donde se va a recolectar la orina. Y es allí donde generalmente mientras se va acumulando, allí la orina, uno va reteniendo, lo cual es malísimo retener la orina, pero hasta llegar a los servicios higiénicos uno va reteniendo porque se va acumulando esta parte de acá y luego lo expulsa por la uretra. En el caso de un masculino, ¿no? Aquí vemos el pene, la uretra es más larga que la uretra de una mujer, ¿no? En ese caso, ¿no? Entonces ahí vemos el tamaño de la uretra en sí. Así y hasta su micción. Micción o miccionar es orinar. Entonces, ya sabemos muy bien, los órganos secretores son estos dos, los dos riñones de acá, mientras que a partir de esta amarilla donde salen, que son los uréteres, luego sigue la vejiga y por último la uretra. ¿Ya? Ojo. En el punto siguiente podemos mencionar que los órganos secretores, estos dos riñones, solamente me interesan estos dos. ¿Ya? Ojo, recuerden bien que aquí tenemos aquí una membrana, lo que vemos allí, eh, o corteza también a veces le dicen corteza, o glándula suprarrenal, más que nada lo conocemos como glándula suprarrenal, o sea, glándula que se encuentra arriba del riñón. Entonces los riñones son dos. Se encuentran ubicadas en la zona media de la espalda. Ya, en la zona media de la espalda. Si nosotros tenemos nuestra espalda acá, se encuentra en la zona media, pero justo por debajo de las costillas. Ya, recuerden bien, se encuentra uno por debajo de las costillas. Tienen forma de frijol. Claro, algunos pueden encontrarlo hasta como forma de un payar, pero tienen forma de un frijol. Ya, ojo, ya, miren, esta parte de acá tienen forma de frijol. Mide aproximadamente de largo, o sea, de aquí así, 10 centímetros y de ancho 5 centímetros. De ancho y de largo es 10 centímetros. El riñón derecho, o sea, el de aquí, el riñón derecho se encuentra un poco más abajo que el izquierdo. ¿Por qué? Algunos se preguntarán, pero ¿por qué? ¿Verdad? ¿No? Sí, ¿por qué se encuentra el riñón generalmente derecho mucho más abajo que el izquierdo? Porque aquí está empujando el hígado. Por aquí se encuentra el hígado y generalmente hace que la presión lo haga bajar un poco más. Nada más. No es por nada del otro mundo. Cada riñón, dice, cada riñón contiene más de 1 millón de nefrones. Y ya les he dicho, los nefrones es importantísimo. Ya, y dice que cada riñón tiene 1 millón de nefrones. Uno nomás tiene 1 millón de nefrones y el otro de aquí tendría otro millón. Y los nefrones
son encargados de la filtración, de que haya una filtración. Pero hay uno que generalmente, el glomérulo es el que generalmente ayuda a filtrar, por eso dicen filtración glomerular. Entonces, eso lo vamos a encontrar dentro de los nefrones. Dice, y cada nefrón ya desemboca de un tubo colector. O sea, ese tubo colector es casi generalmente la que va a llegar a la pelvis renal. ¿Ya? Entonces, que recoge la orina formada, ¿ven? ¿Ven? El tubo colector que recoge la orina formada y la vierte a la pelvis renal. ¿Ya? Y lo va a vertir, o sea, lo va a vaciar, lo va a entregar, lo va a vaciar, lo va a derramar a la pelvis renal. ¿Ya? Ojo, en ese punto. Cada día, dice, se procesan alrededor de 200 litros de sangre. O sea, claro, ese de hecho, ¿no? Al procesarse cada 200 litros de sangre es porque cada vez que cuando consumimos se va formando generalmente nuevas células sanguíneas y por ende allí va a absorber nutrientes. Entonces, al absorber nutrientes, la sangre generalmente va acumulándose un poco más. Entonces, cada día se va a procesar 200 litros de sangre. Pero ¿cuánto se va a eliminar? 2 litros de desecho y de agua sobrante, o sea, de las cuales es la orina, 2 litros. Ahora, el punto siguiente, aquí antes, ¿verdad? Profesor, y una persona, si lo extirpan, dice, si lo extirpan, un riñón puede vivir, claro, uno puede hasta generalmente, si después de extirparlo, porque puede presentar algún mal, entonces una persona sí puede vivir con un solo riñón, pero habría un más desgaste porque generalmente filtraría, tendría que filtrar el doble ya. ¿No? Filtre el doble de la sangre. Entonces, haría mucho más esfuerzo. Eh, pero se puede, generalmente, así como se extirpa, alguien puede donar un riñón. Sí, se puede donar un riñón. E incluso a veces algunos no le quitan esto y por aquí generalmente vemos que le insertan otro riñón. O sea, habría tres riñones, uno que no funciona y dos que sí funcionan. ¿Ya? Ahora sí, partes de los riñones. Cuando hablamos de las partes de los riñones, hablamos de la cápsula renal. La cápsula renal, ojo, es la membrana fibrosa transparente y brillante que rodea el riñón y lo protege frente a algunas infecciones. Este punto quiero decir. Esta es la cápsula renal. Pues. La cápsula renal está aquí. Es la parte que ustedes vieron, es medio transparente y que generalmente va a proteger de infecciones. Así voy a estar retrocediendo y avanzando. ¿Ya? Corteza renal. La corteza renal llamada también zona cortical, ese es otro nombre. Dice que tiene 1 centímetro de grosor y es de color rojo parduzco. Encontramos aquí alrededor de 1 millón de nefrones, encargadas de la limpieza del plasma sanguíneo y los residuos del cual servirán para producir orina. O sea, aquí, en esta corteza, se produce la orina, porque allí generalmente va a producirse la filtración y con la intención de ser posteriormente expulsada fuera del cuerpo. Los nefrones contienen los glomérulos. Claro, los nefrones contienen los glomérulos. ¿Cuál es esta palabra? Los nefrones contienen los glomérulos, o sea que realizan la filtración de la sangre. En este punto podemos decir que la corteza es la siguiente. Esta es la corteza renal o llamada zona cortical, o sea, esta parte de aquí. Esta donde estoy señalando con el pulsor, miren, esta zona de aquí es la corteza renal. ¿Ya? Esta corteza renal dice que contiene aquí, en toda esta zona de aquí, 1 millón de nefrones. Entonces, aquí, ojo, esta es la zona o la parte más principal del riñón. Es allí donde ocurre la filtración glomerular. ¿Por qué? Porque si aquí hay cantidad de nefrones, cada nefrón presenta un glomérulo. Entonces, en ese caso, los glomérulos sirven más que nada para poder filtrarlo, ¿no? Entonces, ¿dónde se filtra? Porque la pregunta está clara. ¿Dónde se filtra la sangre para producir o convertirse en orina? Aquí, en la corteza renal. ¿Ya? Aquí, en la corteza renal. Entonces, allí es. ¿Quién nos libra de infecciones? La cápsula renal. ¿Ya? Sobre este punto, podemos decir aquí, la médula renal presenta 8 a 12 pirámides Malpighi, pirámides como forma de triángulo, y con sus vértices dirigidos hacia la pelvis renal y la base a la corteza renal. Eso es lo que voy a explicar ahorita, ¿ya?
Estas pirámides se encargan de conectar las gotas de orina en el cáliz menor y luego pasar a la cáliz mayor, para posteriormente llegar a los colectores hacia dichas gotas, hacia la pelvis renal y luego por ende a las vías urinarias. ¿Qué me quiere decir en este caso? Y en este punto, a ver, estamos en corteza, donde está allá la médula renal. Esto de acá, ven, esta zona de aquí, esto son pirámides generalmente de Malpighi. Estos se llaman pirámides de Malpighi. Entonces, ahí están las pirámides renales, ¿no? Ahí están pirámides renales o pirámides de Malpighi. ¿Qué es lo que va a pasar? Que generalmente va a pasar, más no quedarse, ¿ya? Entonces, por aquí va a estar los canefrones mediante los túbulos colectores, pero eso va a pasar porque aquí vamos a encontrar, ojo, aquí donde dice, miren, toda esta zona, desde acá hasta aquí, estamos hablando de la base. Y la base dice que está para la zona de la médula renal. Y los vértices, que son estos de acá, los vértices es la punta, vértice es la punta de algo, de un triángulo, ¿no? ¿No? Vamos a ver cómo lo explico. Eh, Se supone ya, yo pongo así, por ejemplo, ¿ya? Vértice quiere decir la parte más angosta, ¿ya? Vértice. ¿Ya? En la punta del triángulo, ¿ya? Esto es vértice. Base es esto, más ancho. O sea, la base está al lado de la médula, mientras que el vértice está allá, más que nada, a la zona de la pelvis renal. Esta es la pelvis, ¿no? ¿No? Entonces estamos por ahí. Entonces, ahora, ese es el punto que yo quería explicarle. Ahora, a ver, perdón. Sobre el último punto de la última parte, la pelvis renal, cavidad que recoge la orina, es el último, ¿ah? Es ya cuando recoge la orina formada en la corteza y la médula, para luego transportada hacia los uréteres y luego, que generalmente presenta forma de embudo. No se ve bien aquí, ya, pero ojo, esto, desde aquí, miren, ojo, desde aquí, esto de acá, creo que es desde acá, sí, desde acá, así, va a presentar la forma de un embudo, pero no se nota muy claro aquí, pero ahora, como le decía, es la última parte, la pelvis, ya es la que va a recoger las gotas de orina que se formaron en la corteza y que pasa por la médula, ya, ojo, entonces todos esos puntos de allí. Eh, Les hago recordar que la pelvis es todo esto, ¿ah? Desde acá, todo esto, miren, todo esto amarillo y que va así, ya, ojo. Ya, todo eso de ahí. Profesor, pero estos son cálices mayores. Uno me dice, profesor, aquí están cálices mayores. No, no, te explico. Eh, cálices menores, cálices menores son esto chiquito, miren. Este es un cáliz menor, este es un cáliz menor. Ya, ojo. Y cáliz mayor es mucho más ancho. Mira, es más ancho que esto de aquí, mira. Este es más angosto. Ya, ojo. Ya, bien, esas son las cuatro partes. Ahora, este es un punto que podemos decir, todo esto de acá es el nefrón. Un nefrón. Y dice que el nefrón es la unidad funcional del riñón. Ya, en ese caso, se podría decir, por ejemplo, que esta zona es la corteza. Ya, ojo, esta zona es la corteza renal. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que aquí, ya, por medio de arteriolas, tanto aferente, por lo que aferente estamos hablando de que va a llegar la sangre. Entonces, aquí, esto de aquí es el glomérulo. Esta zona de aquí es el glomérulo. Este que forma como un óvalo, ese es un glomérulo. Pero el glomérulo dice que está dentro de la cápsula de Bowman. ¿Ya? Ojo. Pues, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Aquí va a ocurrir la filtración de la sangre hacia la cápsula de Bowman. ¿Por qué? Porque aquí esta parte de la sangre se va a filtrar. F es filtrar.
Se va a filtrar por este lado, se va a caer por este lado y va a entrar por este lado. Entonces va a haber una filtración. Y ahí, y si este es un glomérulo, va a haber una filtración glomerular. Pero hay sangres que no son filtradas y se van. Miren, así como llegó aquí, algunas son filtradas y otras no. Y se sigue yendo por aquí la sangre. Por la arteria aferente pasa. Y como vemos aquí, esta parte de aquí ha habido una reabsorción. Se reabsorbe, pasa a la sangre para que luego secrete, nuevamente regrese y aquí nuevamente se puede hacer filtrado. ¿Ven? O sea, esta que reabsorbe, miren cómo vemos reabsorbe por este lado, como vemos reabsorbe, esta que entrega, reabsorbe y secreta. O sea, siempre va a estar reabsorbiendo y secretando, pero al final vemos que aquí porque esto de aquí es la asa de Engle, ¿ya? Esta zona es asa de Engle. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar de aquí? Llega aquí para ser excretado, porque este es el túbulo colector. Todo este grande es el túbulo colector. Y es aquí por donde ya va a llegar a la pelvis renal. ¿Ya? Ojo. En este punto, esto de aquí, es este de aquí, este plomito, como ven, este de acá, medio con estos celestes, esa es la cápsula de Bowman. Entonces, aquí está la arteriola aferente. Cuando llega la arteria aferente, esto de aquí es el glomérulo. Entonces aquí ya comienzan a hacer el proceso de la filtración. Todo lo filtrado, o sea que ya es de orina, pasa por aquí. Y todo lo que no ha sido filtrado se va por acá. Ahora, aquí está la formación de la orina. Conducto aferente. Se filtra, se filtra aquí y los desechos van en este color amarillo, color de orina, ¿ya? Y luego lo que no es desechado pasa aquí. Miren, sigue pasando la sangre, se pasa, ven cómo reabsorbe. Hay una reabsorción y secreción, pero la concentración radica aquí. Pura orina. Aquí la orina ya está en desecho. Es una concentración bastante de orina. Y se va hacia la pelvis. Acá también tenemos otra forma. Filtración glomerular. Ya, la sangre llegó aquí, se, hubo una filtración, sangre pura, mientras que aquí se va, todo esto de aquí se reabsorbe y se secreta. Se reabsorbe y se secreta hasta que sale concentrada la orina. Mal funcionamiento del riñón. ¿Por qué ocurre un mal funcionamiento del riñón? Casi todas las enfermedades renales atacan a los nefrones. Casi todas las enfermedades atacan. Entonces, habíamos dicho que el nefrón no puede ser atacado ni destruido. Entonces, pero aquí dice, casi todas las enfermedades que alguien tenga en el riñón atacan a los nefrones, destruyéndolo lenta y silenciosamente, provocando la pérdida de su capacidad de filtración. A- Al no ser después filtrado, ahí hay un problema. Ya la persona que generalmente ya no va a poder tanto miccionar, ¿no? Otro, los nefrones pueden dañarse rápidamente a causa de una lesión o un envenenamiento. Una persona que se envenena, generalmente ya los nefrones dejan de funcionar. La diabetes, una de las causas importantes, la diabetes y la hipertensión arterial, o sea, lo que tienen subida su presión, son las dos causas más comunes de enfermedad renal. Si presentas antecedentes familiares de cualquier problema renal, puedes desarrollar enfermedad renal. En este caso, vamos a hacer una actividad domiciliaria. ¿Qué es diálisis y hemodiálisis? Ya, ojo, eso para los diabéticos es una muy buena pregunta. ¿Qué son glomérulos? ¿Qué son glomérulos? En el riñón, por ende. ¿Qué importancia cumple la cápsula de Bowman? Cápsula, ojo, aquí vamos a corregir. Recuerden, tilde, ya. Cápsula de Bowman. Aquí vamos a poner que son glomérulos que son glomérulos renales. Ya, ojo.
Acá está. Vamos. En el nefrón, ¿qué función cumple la filtración glomerular? ¿Qué función cumple la filtración glomerular y el asa de Engle en los nefrones? Esos son, chicos. Nos vemos. Muchísimas gracias.